Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast. El día de hoy vamos a hablar acerca de cómo realmente están estructurados los barrios en Bogotá y los problemas de los barrios en Bogotá. Para poder tocar este tema, que es bastante extenso, tenemos que basarnos en la lectura, la cual es el concepto de barrio y el problema de su delimitación, aportes de una aproximación cualitativa y etnográfica. Me baso en esa lectura principalmente por la autora y por los conceptos principales que tienen sobre el barrio. Entonces, para poder tocar este tema, primero cabe resaltar la biografía y lo importante que ha sido Verónica Tapia en el tema etnográfico y en el tema geográfico. Verónica Tapia es una antropóloga social de la Universidad de Chile. Actualmente tiene magíster en planificación territorial y gestión ambiental. Es doctora en geografía, planificación territorial y gestión ambiental por la Universidad de Barcelona. Y es académica de la Escuela de Sociología de la Universidad Católica de Maulé. Se ha especializado en antropología urbana y geografía crítica, especialmente políticas urbanas en el contexto neoliberal y el barrio como concepto en disputa. Desde la información de Verónica Tapia, podemos más o menos em, definir o poder llevar a cabo la lectura en la que ella pues, nos va a tocar acerca del barrio. O sea, nos va a tratar de tener en cuenta qué son los barrios, cuáles son las problemáticas sociales que se presentan y pues a pesar de que no hay una solución bastante clara, obviamente nos puede mostrar más o menos cómo afectan actualmente los barrios en la ciudad de Bogotá. O bueno, ella no lo toma en la ciudad de Bogotá, pero nosotros podemos tomarlo como en ese concepto. Actualmente ella nos muestra un punto que es bastante importante y si uno lo mira, sí tiene muchísima relación, sobre todo cuando uno vive en una zona, en el caso mío que yo vivo en una zona de Usme, se pueden presentar todo ese tipo de inconvenientes del tema de limitación política. Y es que como ella lo dice, hay una cohesión social que no es muy siempre positiva. Los barrios por lo general están generando conflictos con otros, dando como resultado una sociedad fragmentada y dividida. En el caso mío, yo vivo en Usme, pero Usme claramente tiene sus barrios. Usme como tal es la localidad y los barrios son muchísimos. Hay una infinidad de barrios aquí en Usme. Uno de esos barrios está Danubio y La Fiscala. Ambos son súper cercanos. Lo único que los separan es un puente. Danubio es una zona que es bastante conflictiva, mientras tanto que La Fiscala lo es, pero no en la misma medida. Ese puente que los separa es un puente donde se presentan muchísimos expendios de drogas. Son como unas mini ollas que se encuentran repartidas en esa zona. Muchísimas veces ellos se presentan problemas porque claramente buscan competir cuál es el mejor, cuál es el que expende más droga, cuál es el barrio que normalmente tiene más consumidores. Esto lo hace un problema bastante grande porque desde allí podemos entender cómo la sociedad se vuelve dividida, cómo empiezan a generarse conflictos entre barrios que la diferencia son más o menos unos 6 7 minutos, pero lo separa algo que es algo bastante representativo para esa sociedad. Y es que como lo afirma la autora, actualmente el barrio se puede entender como un tema más que todo donde habita la comunidad, ¿sí? O sea, la comunidad es importante en un barrio. Y la comunidad, como ella lo define, es una unidad global en la que existen diversos tipos de organización social y en la que la gente busca los medios para vivir, en donde se centran recuerdos. Muchas personas se sienten identificadas con los barrios, en especial si los barrios son bastante populares, si los barrios son muy marginales. En ese tipo de casos las personas se sienten mucho más identificadas, la gente sabe más o menos cuál es su barrio, defiende su barrio y obviamente hace lo posible para que no se presenten como tal tipos de divisiones. Y que eso está bien, porque actualmente el barrio se concentra como refugio de las comunidades. La misma comunidad que ahorita hicimos la definición, el barrio lo que hace es refugiarlas. Entonces, ¿cómo ella lo identifica? Y las especificaciones que ya hay un barrio. Primero, el barrio es una condición intrínseca al lugar, distinguible y delimitada. Adicionalmente a ello, el barrio es un lugar, una comunidad y una identidad que actualmente está asociado a una comunidad en específico donde se encuentra el barrio. Adicionalmente a ello, el barrio como escala local es en contraposición a la escala global. Normalmente ellos no toman muchísimo en cuenta el contexto global, es solamente el contexto local del barrio en el que se encuentran ubicados. Y pues claramente el barrio como último concepto es el refugio.
como tal la trinchera en defensa de la comunidad y de la identidad comunitaria. ¿Sí? O sea, las personas se sienten refugiadas en su barrio y pues obviamente esto es un punto positivo, ¿no? Porque pues las personas sienten que en su barrio tienen respaldo, sienten que las personas que están en el barrio los van a respaldar si pasan algún tipo de problemas. Y en el caso mío lo hizo muchísimo. Anteriormente habían muchísimos conflictos en la misma zona, porque yo vivo muy cerca de esa zona, yo vivo en el barrio Porvenir, que eso es en el portal de Usme, y estamos hablando que en cuestión de una subida que se llama Cuatro Caminos, estamos hablando de 3 a 4 minutos, ahí ya empiezan como tal los barrios de El Danubio y La Fiscala. Anteriormente habían disputas, pero eran por equipos. La zona del Danubio era el equipo de Nacional y la zona de La Fiscala se identificaba por ser millonarios. Era muy complicado porque la única forma en la que se sentían refugiados y seguros era entrando en su barrio. Si ellos salían de su barrio eran conflictos tenaces. Anteriormente hubo dos disputas que se presentaron en Porvenir, en el barrio donde yo vivo. ¿Por qué? Porque ellos se encontraron y en el momento en que no se encontraban refugio, terminaron matándose. Es un tema bastante triste, pero es la realidad que actualmente se vive en los barrios. Las personas solamente tienen refugio en los barrios, salen de los barrios y actualmente, de hecho quedan totalmente desprotegidos. Es muy difícil que alguien llegue a protegerlos porque pues obviamente no tienen la misma comunidad y pues al no tener la misma comunidad no saben muy bien la identidad social que los vaya a recibir el otro barrio. O sea, no saben muy bien a qué los vaya a enfrentar. Y eso pues es bastante tenaz, porque pues obviamente estamos hablando de lugares que solo los diferencian minutos, o sea, no estamos hablando de un país con otro, no estamos hablando de una ciudad a otra, estamos hablando de la misma zona, ¿sí? Entonces, ese tema es bastante complejo, porque obviamente está la intensidad y la complejidad de la vida social. Entonces, claramente, eso afecta muchísimo cómo se comportan en comunidades. Adicionalmente a ello, cabe también resaltar que es que los barrios en Bogotá no son bonitos. O sea, muy pocos barrios, estamos hablando de la zona norte. Ya si tú miras la zona norte, son bonitos. Aquí en el sur, digamos, lo único que no puede destacar es Ciudad Jardín. Ciudad Jardín es un barrio súper bonito, un barrio donde la gente es organizada, pero normalmente los barrios del sur, donde yo me encuentro, y los barrios más allá del sur, que ya son como barrios rurales, donde se encuentra Sumapaz, que ya Sumapaz no hace parte como tal netamente de Bogotá, pero antecitos de ello hay barrios como Brazuelos, hay barrios como Marichuela, el Sucre. Esos barrios se notan y la característica principal es la basura en las calles que dan como indicativo abandono e inseguridad. Este punto se me hizo bastante interesante porque anteriormente uno no lo tenía como en cuenta hasta que lea a la autora y es que ella misma lo afirma. Actualmente cuando uno mira la basura en las calles es indicativo de abandono e inseguridad y siempre, siempre pasa lo mismo. Tú vas a una zona de norte, muy difícil encontrar basura en las calles. Esas personas obviamente pagan muchísimos recibos de la luz donde claramente hay una parte del tema del aseo. Entonces obviamente esa gente paga para que tengan de igual manera una ciudad, un barrio bastante limpio, perdón. En tanto que las zonas sur no pueden darse sus gustos, entonces esas zonas sur no tienen como tanto acceso a que estén en constante mantenimiento de ese mismo barrio y que es lo que hace que pues obviamente haya un abandono total y una inseguridad por ende, porque pues obviamente como no tienen tantos recursos dejan la ciudad totalmente abandonada. Y hay muchísima inseguridad. Por lo general, los barrios donde más roban son los barrios donde están las ciudades más marginales, a excepción de Chapinero. Pues que Chapinero es un lugar bastante complicado. O sea, Chapinero está la zona media, está la zona alta y está la zona baja. Entonces Chapinero es tenaz, pero el resto si uno mira los índices de inseguridad se presentan muchísimo en lo que es la zona de Kennedy y en la zona sur. Por la misma razón, porque hay muchísimo abandono e inseguridad. Entonces, pues es un tema bastante grave. Ya ahora, ¿cómo realmente están estructurados los barrios en Bogotá? Bueno, en este tipo de casos, cabe resaltar, nos vamos a basar en este tipo de casos para el momento histórico de los barrios. Y es que en el año 1774, el virrey ordenó dividir la ciudad en cuatro cuarteles. En ese momento, los cuatro cuarteles en los cuales el virrey ordenó dividir fue el eje central, que era la calle 11 y la actual carrera séptima o calle Real. Los primeros barrios que se crearon fueron La Catedral, La Candelaria, Santa Bárbara, Egipto, Belén, Las Cruces, Usaquén y San Luis. En ese punto solamente habían muy pocos barrios. De hecho, en el plano topográfico de Bogotá de 1894 se ven categorizados los barrios. Ahí no estaban realmente estructurados los barrios en Bogotá. Los barrios estructurados en Bogotá fueron
una complicación tanto geográficamente como estratégicamente, ya que, bueno, normalmente todo lo ha realizado el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial, y los barrios en Bogotá, como anteriormente habíamos indicado, después de la Guerra de los Mil Días y con la expansión territorial de la ciudad y el crecimiento económico, se empezaron a sumar los barrios de las localidades de Antonio Nariño y Rafael Uribe. Ya posterior a eso hubo un crecimiento rapidísimo en la ciudad, que pues obviamente eso afectó muchísimo. Y el desplazamiento desde otras zonas del país ya empezaron a existir barrios como Puente Aranda, Barrios Unidos, Kennedy, Tunjuelito, San Cristóbal y Ciudad Bolívar. Pero el 17 de diciembre de 1954, cuando se determina el límite definitivo del Distrito Especial de Bogotá, fueron entregados 6 municipios del departamento de Cundinamarca. En este caso fueron entregados Engativá, Fontibón, Suba, Usme, Usaquén y Bosa. Ahí estamos hablando del tema como tal de la colonia agrícola en Sumapaz de 1972, cuando como tal se hacen 16 alcaldías menores del Distrito Especial de Bogotá y ya se completan las 20 localidades. ¿Sí? En esas 20 localidades, ¿qué fue lo que pasó? Se integraron tantas ciudades como tal y eso influyó muchísimo en el desarrollo de la ciudad como actualmente está. Y es que si uno mira los mapas y puede mirar más o menos el plan de ordenamiento territorial como actualmente está hecho, hay muchísimos problemas y es el tema de las invasiones. Para nadie es un secreto que Bogotá está repleta de invasiones. Esas invasiones, si uno mira cualquier tipo de invasión, es una invasión que es bastante insegura. Ninguna invasión es que tenga desarrollo o una invasión se reconoce porque tenga la mejor tipo de comunidad. Comunidad, recalcando, como decía la autora, Verónica, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, el problema principal y la estructuración de la ciudad se ha hecho muy de manera errónea. Las sociedades actualmente se están expandiendo hacia los costados. Entonces, si uno mira actualmente los mapas, hay ciudades en las que no aparecen, pero si uno mira Google Maps, ahí están. O sea, son mini barrios donde las personas ni siquiera tienen servicio de acueducto, servicio como tal de alcantarillado, servicio de luz. Esas personas están delimitadas hacia un punto donde claramente ellos no tienen la misma calidad de vida, pero ahí radica el problema. A pesar de que no tienen la calidad de vida, muchos de esos hogares es donde se radica la violencia. Esas personas no tienen claramente las oportunidades de salir adelante. ¿Qué es lo que pasa con estos barrios? Que al momento de no tener las posibilidades de salir adelante, muchos de ellos, no estoy diciendo que todos, toman la decisión del mundo delincuencial, o sea, del mundo ya conflictivo, que es el problema que actualmente se presenta en Bogotá. En Bogotá hoy en día estamos avisados en una inseguridad tenaz. Todo esto también está dado a la forma estructural en la que se han hecho los barrios. ¿Sí? El plan de ordenamiento territorial, a pesar de que ha mejorado al pasar del tiempo, siguen siendo bastante complicados porque ellos actualmente lo que hacen son identificar los barrios oficiales que son reconocidos por la ciudad y las entidades distritales. Pero es que hay muchísimos barrios no oficiales, ¿sí? Entonces son autogestionados por comunidades enteras que son desplazadas de otras regiones del país, que adicionalmente llegan a la ciudad a establecerse y necesitan ser legalizados para pues obtener los derechos básicos. Pero es que lo que estábamos comentando anteriormente, esas personas es muy difícil que accedan a los derechos básicos porque pues como no lo reconoce el plan de ordenamiento territorial van a seguir expandiéndose hacia los costados. Entonces realmente como están estructurados los barrios de Bogotá, están estructurados de manera de inversión, están estructurados simplemente en crecimiento hacia los costados y ese es un problema bastante grande, se sigue presentando. Adicionalmente a ello, sí se siente bastante la diferencia entre un barrio a otro. O sea, eso se sigue siendo muy... O sea, cuando una persona del sur viaja hacia un punto norte, que muchísimas personas del sur tienen que trabajar hacia la parte norte, es bastante tenaz porque hay muchísimos barrios que tienen cuadras muy angostas. Ahí se arman muchísimos trancones. Entonces, para llegar a una persona del sur al norte son más o menos 2 horas de tráfico, sabiendo que el tráfico que actualmente tenemos es el peor del mundo. Entonces, llegar a esos barrios, aparte de que toma bastante tiempo y muchas personas trabajan allá porque es donde está la oportunidad laboral,
Esos barrios del norte segregan a las personas del sur. Ellos simplemente con mirar el aspecto físico de una persona del sur reconocen que es del sur. Y ahí estamos en un grave conflicto, porque es que ellos ya saben cuáles son las personas del sur, ya saben cómo están vestidos, ya automáticamente los segmentan hacia el punto más bajo, porque ya saben cómo son ese tipo de población y son las personas que cuidan los hijos de las personas del norte, son las personas que hacen aseo de las personas del norte. Muy pocas personas llegan a ser directivos y eso es un problema bastante grande. Por ende, yo pienso que los barrios en Bogotá están muy, muy mal estructurados. Se tiene que buscar una solución. Y la solución principal es tratar de darle atención a esos barrios no oficiales. Hacer lo posible para que no se siga presentando ese tipo de invasiones. Porque es que las invasiones están dañando tanto el aspecto de Bogotá como la inseguridad y muchos problemas que vienen arraigados con el aspecto. O sea, ya están, ya ahora hablamos de temas de seguridad, ya hablamos de temas también de violencia, ya también hablamos de temas de conflictos, también temas de drogas, hablamos de temas de muchos aspectos que se presentan gracias a esa delimitación geográfica que actualmente tenemos en la ciudad de Bogotá. Es acerca de mi podcast, espero que sea de su agrado y muchísimas gracias.